Déjame, te platico un poco de mi amigo, mi vecino de la infancia. Él tenía una pasión muy grande. Era muy apasionado de algo muy en particular. Este deporte que todos conocemos se llama el básquetbol. Y tú te preguntarás, Omar, ¿cómo es que tú sabes que él era muy apasionado a este deporte? Pues fácil. Deberías de haber conocido a mi vecino. Tenía los tenis de los basquetbolistas más conocidos. Se la pasaba jugando ese deporte. Se iba a entrenamientos. Me invitaba a jugar. La primera invitación que era a jugar con él era a jugar primero ese deporte. Tenía colecciones, cartas coleccionables de los jugadores de la época. Se compraba cosas, gorras, jerseys, cosas que hacían alusión a los equipos a los que él tenía preferencia. Y gastaba mucho tiempo viendo partidos de básquetbol, al igual que juegos el mismo. Entonces, es por eso y muchas otras cosas más que yo llegué a ver en él, que yo podía ver su pasión, su devoción hacia ese deporte, cómo su tiempo, cómo sus recursos, cómo sus dones estaban enfocados en gran manera a ese deporte. Después de lo que te he contado sobre mi vecino, estarías de acuerdo en afirmar que amaba ese deporte. Lo amaba. Su devoción al básquetbol era tan obvia que sus recursos, su tiempo, su energía se enfocaban en gran manera al básquetbol. De esto obtenía gozo, pues era su pasión, su devoción. Donde invertimos, iglesia, nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestra energía, es lo que nos trae gozo, es lo que amamos, es lo que más nos apasiona. Eso es lo que más hablamos con otros. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué pasaría si en tu semana o a lo largo de este mes pasado un espía te hubiera estado siguiendo con una cámara? Una cámara de lo que hiciste en tu vida por un mes. ¿Qué nos dejaría ver? ¿De dónde pusiste tu devoción, tu tiempo, tus recursos, tus energías? Vamos a poner una pausa a tu video, ¿te parece? Pongamos pausa a ese video y mejor pongámosle play al video que Lucas nos dejó de la iglesia primitiva. Analicémoslo y veamos cómo el director Lucas decide incluirlo, lo que vamos a ver en el texto de esta mañana, para resaltar cómo es que ellos vivían su cristianismo, su devoción al Dios vivo. Vimos la semana pasada cómo Lucas le escribe a Teófilo sobre cómo Dios salva, ¿cierto? En eso terminó la última sección que leímos del capítulo 2. Vimos cómo es que 3,000 almas fueron salvas por la proclamación del evangelio por el apóstol Pedro. Estos 3,000 que Jesús ha salvado ahora en el nuevo pacto están escritos aquí en Hechos, iglesia, para contrastar al pueblo del antiguo pacto, donde 3,000 fueron puestos a muerte cuando se les dio la ley de Moisés. Entonces, ¿te das cuenta cómo la ley de Moisés trajo la muerte de 3,000? Y cómo el Espíritu Santo que fue profetizado da vida a 3,000 almas. Ahora Lucas quiere que veamos cómo es que lucen sus vidas, ya que nos ha mostrado cómo es que la palabra de Dios prevaleció en sus corazones, cómo es que respondieron al evangelio con pujidos de corazón. Una mejor interpretación de esa palabra es: se les rompió el corazón, se les quebró el corazón cuando escucharon la proclamación del evangelio de Pedro. Ahora en nuestro texto esta mañana veremos cómo es que la palabra de Dios continuó prevaleciendo en el poder del Espíritu Santo en sus corazones, pero ahora con una vida en comunidad. No como llaneros solitarios, sino una vida en comunidad. ¿Recuerdan al Antiguo Testamento, iglesia, cómo el pueblo de Dios, aquellos que
había sacado él de Éxodo, cómo ellos comenzaron a quejarse. ¿Recuerdas qué era lo que decían ellos? ¿De qué se quejaban? Nos ha sacado de Egipto para morir Jehová. Bueno, pues la comunidad de creyentes en el nuevo pacto son bastante diferentes, como veremos en nuestro texto esta mañana. Para aquellos que no están familiarizados con la palabra pacto, desde una perspectiva bíblica significa lo siguiente: es una relación que Dios ha establecido con su pueblo, donde Dios propone los términos de la relación y determina quiénes son su pueblo, y en este pacto Dios gobierna sobre su pueblo. En el antiguo pacto, Dios era el Dios del pueblo de Israel, y la ley de Dios era con lo que Él gobernaba, su palabra con la que Él gobernaba sobre su pueblo. Israel tenía que representar a Dios en el mundo. Dios ha establecido una nueva forma, iglesia, de relacionarse con Él a través no de la ley, sino de su Hijo Jesucristo. La única forma de tener una relación con Él es por medio de su Hijo, y su pueblo ahora son no solo el pueblo de Israel, sino todo aquel que sigue a Jesucristo. Amén. Nuestro pasaje de esta mañana tiene que ver con el tema de la devoción. Cuando leemos los subtítulos del video de Lucas en Hechos 2, 42 al 47, lo que encontramos es la devoción del nuevo pueblo de Dios. Una devoción genuina, verdadera, no religiosa, no de cumplir por cumplir, sino donde ahora ves el Espíritu obrando con una verdadera transformación de corazón. El título de mi sermón es este, lo tienen en la pantalla. Creer en Dios verdaderamente resulta en devoción a su persona. ¿Te gusta? Creer en Dios verdaderamente, no falsamente, no hipócritamente, no religiosamente, sino verdaderamente resulta en devoción a su persona, iglesia. Esta mañana mi sermón tiene 3 puntos. Cada uno de ellos nos va a dejar ver un aspecto de la vida de devoción que vivía la iglesia primitiva después de que 3,000 se convirtieron. El primer aspecto del primer punto de mi sermón es este: devoción verdadera a Dios es igual a devoción a su palabra. Devoción verdadera a Dios es igual a devoción a su palabra. Y quiero dejar algo bien en claro. Todos mis puntos, el primer punto de mi sermón, si lo ponen por ahí, tienen este mismo signo matemático, el signo de igual. Y lo puse de una forma muy intencional, porque quiero que quede como si fuera una fórmula matemática, que lo veamos de esa forma. Las fórmulas matemáticas son precisas, nunca fallan, siempre nos llevan al mismo resultado, ¿cierto? Cuando las aplicamos bien. De la misma forma, aquí vemos que la verdadera devoción a Dios siempre, iglesia, sin ningún temor a equivocarme, nos va a llevar a un igual a devoción a su palabra. Yo no puedo decir que soy devoto a Dios, pero no soy devoto a su palabra. Eso es una mentira, es haber roto con la regla de la fórmula. Amén. Leamos nuevamente, iglesia, versículos 42 y 43 para ver a qué me refiero con esto que les acabo de mencionar. Dice, versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios, señales eran hechos por los apóstoles. La pregunta obvia es esta: ¿quiénes eran los que se dedicaban continuamente? Una mejor traducción sería esa: y eran devotos a la, y después viene la lista de cosas. ¿Quiénes eran ellos? Obviamente los apóstoles, los 120 que estaban reunidos esperando a que el Espíritu Santo fuera derramado sobre ellos, y los 3,000 que se acababan de convertir por la proclamación del Evangelio de Pedro. O sea, 3,120 por lo menos sí podemos deducir que son aquellos que se están
que están siendo devotos a la oración. ¿Devotos a qué? Según este texto vemos que consistía en esto, en una enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Esta devoción era también en la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y la oración. ¿Por qué crees que la enseñanza, iglesia, está en número 1 en la lista de devociones? ¿Por qué crees? Sabemos de antemano que los apóstoles basaban su enseñanza en el Antiguo Testamento. Aún no se escribía o no se inspiraba el Nuevo Testamento para entonces. ¿Por qué no decir que eran devotos a la enseñanza de la Torah y de los profetas, por ejemplo? Creo que era justo decir algo así. Lo que creo que Lucas, iglesia, quiere hacer es que crezcamos en nuestra convicción para filtrar cualquier enseñanza del Antiguo Testamento a la luz o a través de los lentes de los apóstoles. No quiere que lleguemos a nuestras propias interpretaciones de lo que significa el Antiguo Testamento. Quiere que ellos sean el conducto por el cual tú y yo vamos a interpretar ese libro. A través de ellos, de sus lentes, no de los nuestros. ¿Por qué tiene que ser los apóstoles de Jesús, iglesia, el vehículo para interpretar las Escrituras? ¿Acaso no tenemos al Espíritu Santo de Dios morando ahora en el creyente? ¿Para qué necesitamos a los apóstoles entonces? Lucas ya nos ha mostrado por qué. En capítulo 1. ¿Por qué los 12 fueron elegidos por Jesús de manera personal? Él les dio autoridad para ser los líderes del nuevo pueblo. Los entrenó para entender cómo es que Él es el cumplimiento de las Escrituras. Ellos tuvieron estudios bíblicos 1 a 1 con Jesús. Él los llevó por el Antiguo Testamento y les mostró dónde es que Él era el cumplimiento de esas palabras que ellos leían. En Eclesiastés, en los Salmos, en Job, en los Jueces. Todo apunta a Jesús. Ellos fueron vituperados también con Jesús, viajaron con Él, fueron sus estudiantes de una forma muy especial, comieron con Él, fueron testigos oculares de todo lo que Jesús vivió en su ministerio en la tierra. ¿Recuerdan lo que dijimos la semana pasada? Esos 12 representaban esas 12 tribus que ahora fueron descontinuadas por no haber hecho una buena labor. Estos son el reemplazo del nuevo pueblo de Dios, del pacto en la sangre, que es por gracia. Amén. Dios decidió usar a lo menospreciado, iglesia, de los hombres para hacer cosas asombrosas. Una de ellas es a los apóstoles enseñando a otros la palabra de Dios. Cosa asombrosa que era eso. ¿Cuáles serían algunos ejemplos prácticos, iglesia, para saber si Iglesia Vertical es devota a la enseñanza de los apóstoles? Te voy a dar algunos. Cuando nuestra devoción económica se refleja pagando por un pastor un salario digno y de tiempo completo para que éste dedique su tiempo al estudio y después pueda proclamar la palabra los domingos. ¿Te gusta ese ejemplo como un ejemplo práctico? ¿O ya no tanto porque habló del dinero? Cuando leemos las Escrituras bíblicamente, no nada más lo que tú entendiste, lo que yo entendí, sino lo que en realidad significa el texto. Cuando memorizamos pasajes bíblicos, cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando nos esforzamos en compartir el mensaje más importante que la Biblia da a creyentes y no creyentes, cuando alineamos nuestras oraciones a la palabra de Dios, podemos decir que somos devotos a ella. Cuando nos reunimos entre semana para tener una comunidad centrada en el Evangelio, para poder aplicar la palabra en nuestras vidas. Cuando usamos la palabra de Dios para discernir lo bueno de lo malo. Cuando tomamos la Biblia como nuestro único estándar para vivir nuestras vidas. Esos son solo algunos de muchos ejemplos que yo te podría dar ahorita de cómo es que yo prácticamente
en la práctica demuestro mi devoción a la palabra de Dios. Versículo 43, iglesia, vemos que sobrevino temor sobre toda persona. Una mejor traducción sería que sobrevino asombro. Asombro y temor debería de seguir siendo nuestra respuesta en la iglesia del siglo XXI, iglesia. Asombro debería ser la respuesta de los verdaderos creyentes de Jesús hoy en día cuando nos embarcamos en una devoción profunda de escudriñar la palabra de Dios. De forma minuciosa, según la interpretación de los apóstoles de Jesús, no la mía. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en ti, el Espíritu se mueve, te mueve al sometimiento de la palabra de Dios, se complace y es honrado cuando somos devotos a la palabra de Dios, cuando nos ponemos bajo la guianza de ella, según la interpretación de los apóstoles. Los prodigios y señales de los que habla versículo 43, Dios los usó para validar y respaldar el ministerio de ellos. Para autenticar su enseñanza. ¿Cómo es que esta vino de aquel que antes de ir a la cruz también hizo milagros? También asombró a las masas con cosas sobrenaturales que no cualquier mortal podía hacer. Era una forma de, mira, ¿te acuerdas de que clavaste en la cruz? Yo hago las mismas cosas que Él ahora. Él sigue vivo. Es la forma en la que tenemos que ver por qué la manifestación del Espíritu cayó de forma tan particular a estos 12, para darles el sello de su maestro, para vindicar el ministerio de su enseñanza, como una estampa. ¿Alguna vez, iglesia, has escuchado a decir a alguien, no, yo sí amo la Biblia, yo amo a Jesús fervientemente, de veras, con todo mi corazón? Creo que Jesús es el camino. ¿Cómo es que Él es el que murió por mis pecados? Yo confío en Él. Creo que cuando muera voy a ir al cielo con Él. Sin embargo, no creo que necesito ir a la iglesia para ser un seguidor de Jesús. ¿Alguna vez has escuchado eso? De hecho, diría la gente, yo creo que hay muchos que van a la iglesia y son hipócritas, quienes no viven como cristianos. Si nunca has tenido esa charla con alguien, yo te animo a que salgas más a las calles a predicar este evangelio y vas a ver, te garantizo que no va a tardar más de un mes que te vas a encontrar a alguien así. Necesitamos entender esto, iglesia, que cuando alguien se hace llamar un seguidor de Jesús, pero piensa así, esta persona está yendo en contra de todo lo que la Escritura enseña para demostrar verdadera devoción a Dios. Lo que podemos ver en la Biblia es esta devoción a amar a los creyentes, y la única forma en la que yo puedo amar a alguien es si te reúnes con ellos en diferentes contextos de la vida cotidiana. Este es solo un pequeño contexto, 2 horas por domingo. Hay otros, muchos otros que pueden ser tan formales como planeados por la iglesia y tan informales como ver tu propia iniciativa en quererte ver con tus hermanos, en tomarte un café, en invitarlos a comer. Iglesia, no es el trabajo de la iglesia ponerte esos contextos. Se supone que tú quieres. Se supone que eso ahora te nace, esa es tu devoción a Dios se refleja en la devoción a su pueblo. Tal vez hay uno aquí entre nosotros que vienes todos los domingos y estás convencido de que venir el domingo es suficiente para cumplir tu devoción a Dios, que para ti eso es suficiente, que ya no puedes dar más. Te quiero retar a seguir escuchando. Que sigas la lectura y que des un vistazo al video de Lucas, cómo es que Él nos ha dejado grabados, cómo es que ellos vivían su devoción, para que veamos el nivel de compromiso que la palabra de Dios espera de ti, no solo los domingos por la mañana. Amén. El segundo punto de mi sermón es este: devoción verdadera a Dios es igual a devoción a su pueblo. Devoción verdadera a Dios igual a devoción a su pueblo. Vamos a leer nuevamente los versículos 44, 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían
todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Iglesia, estos 2 versículos que acabamos de leer traen mucha verdad. A veces los pasamos por alto, ¿no? Así como que, muéstrame algo más profundo. Esto es profundo. Esto es lo más profundo. La devoción. El cumplir la ley, amando a Dios y amando a mi prójimo. Me gustaría ver que pudiéramos ver el énfasis tan fuerte que hay en unidad que Lucas nos pone en este texto. El texto nos está diciendo que el resultado de haber creído se manifestó en su devoción a la palabra, seguida de una devoción al pueblo de Dios. La única explicación lógica que podemos dar a este tipo de devoción entre el pueblo de Dios es si sus vidas han sido radicalmente transformadas. Solo el poder transformador, iglesia del Espíritu Santo de Dios en la vida de los verdaderos creyentes puede causar que tales cosas sucedan en una comunidad de cristianos. Solo el poder. Nosotros no podemos fabricar piedad o amor como si hubiera una fórmula para eso. Los creyentes comenzaron a considerar el interés de otros más importantes que el suyo propio. Ya hemos visto cómo la palabra prevaleció para que en un inicio viniera Cristo. Pero ahora la pregunta es esta: ¿cómo es que esta palabra ahora prevalece en la vida de los creyentes? La profecía se cumplió, el Mesías llegó, el Mesías pagó por los pecados, el Mesías fue ascendido, pero ahora ¿cómo el Mesías continúa trabajando en este mundo? ¿Cómo la redención se sigue cumpliendo, el plan redentor del que hemos estado hablando? ¿Cómo prevalece en nuestras vidas? ¿Cómo el reino de Cristo exaltado se hará visible en nuestros corazones? Un reino dentro de ti. ¿Cómo serán gobernados nuestros corazones por la palabra del Cristo exaltado? ¿Cómo los guió el Espíritu Santo bajo el señorío de Cristo? Eso es lo que vamos a ver aquí. Si tienes Biblia en mano, te animo a que vayas conmigo a Filipenses 2, del 1 al 8. Lo voy a leer muy rápido. Si no quieres ir allá, no te preocupes, yo lo voy a leer. Aquí tenemos al apóstol Pablo exhortando a los creyentes. Filipenses 2, 1 a 8, y vemos cómo Pablo está exhortando a los creyentes en quienes mora el Espíritu Santo de Dios. Y les dice esto: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algo de eso, si algún efecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados en un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como ven aquí, iglesia, el apóstol nos está dando instrucción como iglesia, la iglesia de los filipenses primero, de cómo tratarse los unos a los otros. Y la razón que les da es una alusión a que ahora participan de la comunión en el Espíritu, mismo que les debería de animar a imitar la mente de Cristo. Y luego lo que sigue es recordarles el Evangelio de Jesús. Debido a que el poder del Evangelio era central en sus mentes renovadas, no había otra opción. Necesitaban imitar al espíritu del mensaje en el cual habían puesto su fe. Yo no puedo decir que tengo fe en este Jesús y que este espíritu fue el que me dio vida para poner esa fe, pero no imitar la mente y el corazón del Evangelio. Es como una contradicción, ¿cierto? Pablo les recordó cómo es que Jesús es el Hijo de Dios
Cómo siendo exaltado y soberano no se aferró a la deidad. No hubo orgullo en su corazón como para no poderse humillar y hacerse uno de nosotros. Nuestro Dios no es un Dios orgulloso, sino que vino en forma de siervo, de hombre. Y no nada más eso, sino que se humilló como un cordero para el sacrificio. Siervo de siervos. ¿Para qué? Para iniciar un nuevo éxodo, la verdadera libertad, la salvación de la esclavitud del pecado. Su sangre derramada es la que verdaderamente removerá la ira para que no caiga sobre su pueblo. De la misma forma, iglesia, en que los nuevos creyentes del libro de Hechos, este rey siervo Jesús vino a vivir entre nosotros y tuvo todas las cosas en común con los hombres, iglesia, con excepción de una, que Él nunca le hizo el mal a su prójimo. Él nunca le falló a su Padre. Él siempre estuvo allí, esperando ver la voluntad de su Padre. En eso sí no es igual a nosotros. Él fue perfecto en obediencia y devoción, cosa que tú y yo no hemos podido ser. De la misma forma en que los nuevos creyentes del libro de Hechos, quienes vendían sus posesiones para darles a aquellos en necesidad, este rey siervo se despojó de un trono celestial, iglesia, de su gloria, de su gloriosa posesión en los cielos, de su lugar correcto en las alturas, siendo alabado y adorado por miles de ángeles para venir a morir por el necesitado en esta tierra. ¿Por qué murió? Porque en amor tomó el lugar de aquellos que por desobediencia merecían la muerte. Jesús tomó el castigo por tu pecado, ese pecado que tú y yo cometíamos o cometemos aún. Él tomó nuestra rebelión y pagó por el castigo de ella. Pero al tercer día resucitó, amén. Y fue exaltado a lo sumo en los cielos. Y con esto demostró haber conquistado a la muerte y también al pecado. El pecado no más se va a enseñorear sobre su pueblo. De la misma forma que vemos en el libro de Hechos, los bienes que se vendían y los daban al necesitado, también este mensaje del Evangelio que trae salvación es para aquellos en necesidad de un perdón divino por el pecado y la necesidad de presenciar al Espíritu Santo en tu vida, de su presencia, de su poder. ¿Puedes ver, iglesia, cómo la palabra de Dios prevalece en esta nueva comunidad? ¿Qué de diferentes son de los que salieron de Egipto? Ellos estaban tan agradecidos con Dios por haber visto tan grande necesidad siendo suplida, el perdón de pecados, la transformación del Espíritu Santo que les trajo vida para verdaderamente conocer a Dios. Que lo mínimo que ellos podían hacer era responder en ese mismo sentir. Siempre buscando la oportunidad para reflejar el Evangelio que los salvó y así poder suplir las necesidades de otros. Como seguidores de Jesús, iglesia, nos gozamos en este mensaje, amén, de amor, de cómo el Rey de Gloria murió en nuestro lugar, el mensaje que modela la forma en la que tenemos que tener comunión con los demás, el mensaje que modela la forma en la que dedicamos nuestras vidas en devoción a Dios. El Evangelio fue la motivación detrás, iglesia, para llenar los tanques de amor de esos corazones. No la ley. Lo que la ley no pudo lograr para transformar corazones de piedra, lo hizo la gracia, el amor de Dios. La iglesia primitiva tenía esos corazones, cosas que muchos calificarían hoy como locura. Ellos estaban dispuestos a hacer por amor, por el amor que ya se les había revelado. Estaban dispuestos a imitar ese amor. Estaban comprometidos a amar a otros por el amor que se les mostró en una cruz. Su pensamiento era: si el Creador
Si el Rey del universo murió por mis pecados y como consecuencia ahora tengo todo lo que en realidad importa en esta vida, la paz con Dios, perdón de pecados, vida eterna, comunión con Dios, si eso es verdad, ¿qué importa si tengo que vender mis posesiones para ponerlas al servicio de los demás? ¿Qué importa si tengo que hacer eso para el beneficio de los demás? ¿Qué importa si ante los ojos del mundo soy visto como un tonto? ¿Qué importa? Esta es ahora la actitud de los corazones de aquellos que fueron compungidos de corazón cuando escucharon el mensaje que les trajo salvación. En la semana tuve una entrevista con un hermano que está haciendo su doctorado y como parte de su trabajo de tesis está viendo la forma de investigar cómo es que las iglesias de Norteamérica pueden trabajar de forma más efectiva con las iglesias de Sudamérica o de Centroamérica. Y una de las preguntas que este pastor me decía, me preguntaba, ¿y cuáles son las fallas o qué has visto que son las debilidades de tu iglesia? Y entre algunas que le listé, le comenté que las finanzas. Y entonces la siguiente pregunta que me dijo fue esta, me dijo, ¿y qué piensas hacer para cambiarlo? ¿Cuál es tu estrategia para que eso cambie? Y mi respuesta fue, no tengo estrategia. No tengo ninguna estrategia. Espero que la estrategia suficiente para que esas cosas cambien y muchas otras cosas cambien de nuestra devoción a Dios sea el Evangelio mismo. Que sea suficiente motivador como para que nuestros corazones se conviertan en corazones generosos, corazones que están dispuestos a dar por todo lo que ya recibimos, que vale mucho más que cualquier oro. Esa es mi estrategia, seguir proclamando el Evangelio hasta que nos caiga el 20 a todos. Y si eso no va a cambiar, eso no va a crecer finanzas u otros aspectos de la vida de iglesia en donde necesitamos crecer, entonces prefiero dejar de ser pastor. Porque quiero que sea esto el mensaje que va a derretir nuestros corazones para hacer cosas que parecen locuras para el mundo. Y si no es eso, entonces dejemos de ser iglesia mejor. Convirtámonos en un club social, donde nos podamos ver mejor y engraparnos frutos y que los demás nos vean más importantes que ellos mismos. Es el Evangelio. No debería haber estrategia alguna. Alguna vez algunos hermanos me han dicho, ¿por qué no empiezas una serie de finanzas? Yo no necesito hacer series de finanzas. ¿Qué no es el Evangelio suficiente para que lo demos todo? Yo no tengo que manipular personas. ¿Qué no esto es suficiente para darlo todo? Y ese es solo un aspecto. Hay muchos que deberían de ser, la motivación detrás debería de ser el Evangelio del Hijo. Amén. Esta es ahora la devoción de aquellos cuyas mentes han sido permeadas por el Evangelio de Jesús, que ahora están dispuestos a amar y sacrificar y a considerar el interés de su prójimo como más importante que el de ellos mismos. Últimamente Dios continuará mostrando su devoción hacia su pueblo a través de la vida de su pueblo, iglesia, para que alabanzas sean dadas a su nombre. Aquel quien es la motivación detrás de nuestras devociones. La verdadera devoción al Rey resulta en devoción a los ciudadanos de su reino. Dios quiere que reflejemos el Evangelio en palabra y en obra. Así es como podemos demostrar nuestro bautismo del Espíritu. Así es como podemos ver la identidad del nuevo pueblo de Dios, de la verdadera salvación. Como lo que la ley no pudo hacer, lo puede hacer el Espíritu en poder. Amén. Cuando entendemos que Jesús murió por nuestros pecados y que no había precio, no había cosa alguna que pudiera comprar y pagar nuestra transgresión. Que el valor de esa sangre es infinito y suficiente para que mi devoción sea entera y completa y genuina. Amén. ¿Qué de vosotros, iglesia? ¿Cómo estás siendo imitador de la iglesia primitiva?
¿Estás imitando a Cristo? ¿Cómo está actuando la palabra de Dios en poder en tu vida? Suena muy bien en ellos, ¿cierto? Pero creo que no nos ha dado Dios una medida más baja del Espíritu, o no que yo haya leído. Y quiero aclarar esto, no estamos hablando aquí de vende tu casa. Por la gracia de Dios, no vivimos en ese contexto aquí en la Ciudad de México. No estamos siendo echados de nuestras casas por haber declarado fe en Cristo Jesús. No hemos sido declarados como muertos por nuestras familias, ¿verdad? Creo que aquí ninguno. Ese era el contexto judío. A ese extremo se tenían que ver obligados a mostrar el amor por su Señor. Pero si nuestras circunstancias cambiaran, iglesia, ¿crees que tendrías el corazón correcto para vender tu carro, tu casa? ¿Sacrificarías tus vacaciones previamente planeadas? ¿Sacrificarías el pagar la escuela privada de tu hijo para mejor ayudar a un hermano? Eso como que sí ya se escucha más cerca de casa, ¿cierto? ¿Sacrificarías dejar de pagar tu seguro de vida o la renovación de tu hogar o de tu negocio para ayudar a otros a avanzar el evangelio o a alguien en necesidad? ¿Lo harías? No lo tomes a mal. No estoy tratando de decir que estos textos nos están diciendo que comencemos a hacer esas cosas a partir del día de mañana. No estoy diciendo eso. Pero sí hay un sentir en que si nuestras circunstancias cambiaran, deberíamos estar dispuestos a actuar en ese mismo espíritu en el cual actuó la iglesia primitiva, iglesia. Si es que es el mismo espíritu el que nos bautizó. Digo, si es. ¿O es que acaso ellos recibieron la llenura del Espíritu y nosotros recibimos las obras del Espíritu? ¿Acaso el mensaje del Evangelio no es el mismo que ellos creyeron? Estoy seguro, iglesia, que en otras partes del mundo podemos ver cómo otras comunidades modelan lo que podemos leer hoy, esta mañana, en el libro de Hechos. El que no estemos en ese contexto no significa que no somos llamados a sacudir al mundo de los incrédulos con un testimonio de amor y generosidad entre creyentes para avanzar el mensaje de salvación. Por la gracia de Dios, quiero mencionar que Dios ha usado esta iglesia para sostener la operación de la misma por 1 año y medio. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por su provisión en tu vida, que se refleja en la provisión a la iglesia local. Gracias por cada uno de ustedes que están siendo fieles en contribuir al compromiso, el cual hicieron cuando se hicieron miembros y pactaron membresía con nosotros. Pero no quiero dejar escapar la posibilidad de que haya alguien aquí que no esté siendo fiel. Entonces esa exhortación es para ti. ¿Por qué no mejor imitar a nuestros hermanos que sí lo están siendo? Y no se trata de mencionar nombres. Yo creo que rápidamente podemos identificar quién tiene puestas sus canicas en la bolsa de la iglesia y quién ha puesto sus canicas en otras bolsas. Amén. Imitemos a aquellos que es evidente que están poniendo sus canicas en avanzar el plan redentor, iglesia. Amén. Te quiero animar a que sigas así si eres tú. Pero si no eres tú, te quiero exhortar en amor a meditar un poco más en el Evangelio que te salvó y que sea este el que te ayude a dirigir la correcta actitud de amor y generosidad que debemos de adoptar para avanzar el plan redentor. Amén. ¿Cómo podemos saber quién está en necesidad o no? Pasando más tiempo con nuestro hermano, ¿cierto? Yo no puedo saber si estás en necesidad si no te saludo y después no indago en tu vida. Yo no soy un adivino. ¿Quién de aquí tiene el don de la adivinanza? Tenemos que pasar tiempo con la comunidad. De otra forma, nadie tiene necesidad. Y no soy responsable de ayudar a nadie. Un domingo en la mañana, iglesia, no es suficiente. Quiero aclarar, es solo el inicio. Por eso la importancia de ir a tu GAP,
para que te des cuenta de la necesidad y sepas cómo puede ser usado como un instrumento de bendición para los demás. Para que el mismo Gab se ponga de acuerdo y digan cómo podemos ayudar a este hermano, en esta hermana, en su necesidad. Para que ni siquiera haya la necesidad de poner la carga en toda la iglesia, que la podamos llevar en pequeñas comunidades de iglesia. ¿No sería bonito eso? ¿No reflejaría eso el evangelio que nos salvó? El evangelio es el mensaje de un rey que se negó de su confort de los cielos para sufrir en tu lugar, en mi lugar, que nos buscó y se acercó a nosotros. Cuando hacemos lo mismo con los demás, demostramos que la palabra de Dios prevalece en nuestros corazones y mostramos así que en realidad hemos creído este mensaje, que se trata de que alguien se acercó a mí que yo no estaba buscando. Amén. Evidentes son los ejemplos de algunos hermanos y hermanas cuyos tiempos, energía y recursos siempre están para servir a la iglesia local. Me gustaría mencionar algunos, pero no lo voy a hacer porque yo sé que se van a sentir ruborizados, se van a sentir avergonzados. Pero yo creo que tampoco hay que echarle mucho coco para saber quiénes son. Yo creo que tú ya los conoces. Intentemos, iglesia, imitar a ellos, de forma que vemos cómo ellos imitan a los creyentes del libro de Hechos. Amén. Por último, el último punto de mi sermón es este: devoción verdadera a Dios es igual a devoción para alabarle continuamente. Continuamente. ¿Alguna vez has escuchado la frase que dice, si tú me ayudas a esto, voy a estar agradecido por la eternidad? ¿Alguna vez te la han dicho? Si me ayudas a pagar mi deuda, estaré eternamente agradecido. Si me ayudas a pasar mi examen, voy a estar eternamente agradecido. Si me ayudas a salir de este problema, voy a estar eternamente agradecido. Creo que no cabe la menor duda que aquellos que usan esa frase, lo que quieren transmitir es que hay algo muy importante en su vida que ellos necesitan lograr o tener, en lo cual solo con tu ayuda pueden hacer la diferencia, ¿cierto? Este tipo de sentir lo vemos aquí en los últimos versículos de nuestro texto esta mañana. Pon tus ojos nuevamente en la Biblia, versículos 46 y 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Quiero que notes en el texto cuántas veces aparece la letra I. Yo conté 11, en otras traducciones encontré hasta 16. Esta conjunción y la vemos mencionada desde el versículo 42 al 47 y es usada para describir una progresión de forma en la que crecía la devoción de los creyentes de la iglesia de Hechos. Es para enfatizar un punto de cómo lucía esa devoción, iglesia. Es como cuando estamos saliendo con alguien que amamos, ¿cierto? Y salimos con la persona y alguien nos pregunta, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo la cita? Pues es que mira, fíjate que fuimos a este restaurante y nos la pasamos platicando y la plática estuvo muy interesante y después empezamos a hablar de qué bonitos estaban sus ojos y luego también empezamos a hablar de qué bonita era su sonrisa y después empezamos a hablar de esto y del otro y después la llevé a su casa y después regresé a mi casa y le marqué por teléfono y nos pasamos otras 3 horas platicando por teléfono. Así somos, ¿cierto? Cuando estamos enamorados de una persona. Queremos agregar tantos is como sea posible a nuestro día en esa relación. Esto es lo que Lucas está haciendo aquí, iglesia, en esta sección. En todos esos versículos 42 al 47 nos quiere informar de lo que los creyentes hacían juntos como consecuencia de su devoción a Dios, de su pasión a Dios. Lucas nos quiere mostrar que el Cristo exaltado está haciendo con su palabra esto, aplicándolo en la vida de su pueblo, en el poder del Espíritu Santo para provocar esto en sus corazones.
A veces nos preocupa más, ¿cierto?, lo que está pasando a nuestro alrededor. Que el país está cayendo en pedazos, cómo es que la ideología de género avanza, cómo que la agenda gay está tomando posición en el mundo. Pero pocos nos asombramos de lo que está haciendo Jesús dentro de su iglesia local. Lucas nos está dando una probadita de lo que Jesús hace. Nos está diciendo, vea una iglesia sana donde el Espíritu Santo de Dios está trabajando en la vida de su pueblo. ¿Quieres ver la evidencia del reino de Dios? ¿La evidencia del rey que está gobernando? Mira las vidas de esa comunidad guiadas por la palabra en el poder del Espíritu. ¿Podría decir eso Lucas de Iglesia Vertical, iglesia? Versículo 46 nos dice que esta devoción de los santos en Hechos es día tras día. Dice que iban al templo a aprender de Dios, comían juntos, estaban alegres, los marcaba la generosidad día tras día. No como muchas veces que iniciamos nuestro cristianismo todos gozosos, queremos participar en todos los ministerios y hasta estamos ahí poniendo cargas en los demás hermanos para que hagan esto que queremos hacer, que va a avanzar el mensaje de salvación. Pasan 3 meses y el hermano, la hermana con todas esas ideas, ¿dónde quedó? Porque su devoción no era día tras día, su fundamento no estaba en la palabra, es puro emocionalismo religioso. De eso ya estamos hartos en las iglesias, ¿cierto? Dejemos de ser emocionales religiosos. Eso era lo que odiaba Jesús, el emocionalismo religioso. Seamos auténticos. Que el Espíritu que mora en nosotros se vea evidencia clara de una vida constante, día tras día. Sí, tal vez no voy a ser el más apasionado, pero ¿sabes qué? Soy el que siempre está ahí. Eso es lo que necesita la iglesia de nuestros días. No apasionados temporales, sino pequeñas devociones, pero constantes y firmes. Eso es lo que necesita Iglesia Vertical. Yo no te quiero ver muy animado, y hasta me asusta cuando veo a gente muy animada, con planes y agendas. No pasan más de 6 meses cuando, ¿dónde quedó la persona? Y los planes y la agenda. Y no nada más es en esta iglesia, es en todas las iglesias, pasa lo mismo. El problema de no verlos en una continua devoción o aparente devoción y pasión es porque no estamos dando crédito a su carne. Por eso es que dejan de servir, por eso es que dejan de verse tan apasionados, porque no se trata de ellos y nunca vamos a dar el énfasis a ellos en esta iglesia. Aquí el héroe de la película es Jesús, no nosotros. Día tras día. Nosotros también deberíamos estar eternamente agradecidos, amén. Porque Dios envió al Cordero para saldar una cuenta que nunca hubieses podido saldar por tus propias cuentas o fuerzas. Porque Dios nos declaró justos aquellos que de otra forma no hubiesen alcanzado el estándar. Porque Dios resolvió el mayor de nuestros problemas cuando nos reconcilió con el Hijo. Y a través del Hijo. ¿Crees que los israelitas fueron más piadosos que los egipcios? No lo fueron. Eran igual de idólatras. Si no me crees, lee el libro de Ezequiel, capítulo 20. No había distinción. No fueron mejores. De la misma forma que nadie aquí es mejor. Lo único que nos declara justos es si has puesto tu fe en Cristo. Aquí la iglesia vertical no es mejor que otras iglesias, cuidado. Sí, proclamamos la verdad y eso nos hace mejores. Pero cuidado con nuestra actitud, porque si proclamo la verdad y en eso me jacto y pienso que soy más que los demás, no he entendido el Evangelio. El Evangelio es el que me dice, aquí nadie alcanza el estándar. Aquí necesitan todos la sangre, la gracia. Que la sangre que se puso en los postes de los israelitas es esa misma sangre que yo necesito para que la ira de Dios sea removida de mi vida. La sangre de Jesús. No la sangre de corderos y de animales, sino la del Hijo de Dios.
Así que has puesto tu fe en Jesús, en el Cordero, si aún no le conoces. ¿Es Él tu más grande devoción? No por nada las alabanzas de los creyentes van a ser por la eternidad, porque el precio que se pagó es infinito, es eterno. Jesús puede justificar tu vida y declararte justo delante de Dios, pero solo a través de su sacrificio. Es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando la fe ha caído de veras en tu corazón, eso se va a reflejar en vida transformada, devota a Dios, tratando de complacerle a Él y nunca bajo ninguna jactancia. Amén. Así que estás consciente de tu más grande necesidad, de tu bancarrota espiritual, si aún no le conoces, que mereces el infierno. ¿Estás consciente de eso? ¿Veniste a esta iglesia para escuchar qué? ¿Un mensaje de motivación personal? La Biblia es la verdad, no es un mensaje de motivación personal, y la verdad es esta, que necesitamos redención y que solo a través del Hijo la podemos encontrar, en su sacrificio en la cruz. Así que por favor, deja de comportarte como mi amigo de la infancia, quien era devoto a cosas efímeras y finitas en esta vida, como el básquetbol, y mejor clama a Dios para que Él sea el objeto de tus devociones. Renuncia a cualquier otra cosa que sea tu devoción. No importa qué tan bien estén tus devociones de este mundo, al final del día van a perecer. Y lo único que va a prevalecer es la devoción al Dios vivo. Es tu trabajo, es tu carrera, es el sexo, es el dinero, la tecnología, tu estatus social, tus posesiones, tu negocio, tu carro bonito, tu casota, tus placeres y comodidades, tener el respeto de otros en la iglesia, o convertirte en un pastor o en un diácono o un misionero. Esas cosas también se pueden convertir en nuestra devoción, cuidado. Sí, la Biblia nos deja que pongamos a hombres en ese ministerio, a mujeres en esos ministerios. Pero cuidado donde eso se convierta en el corazón de nuestra devoción, porque igual nos estamos convirtiendo en idólatras. Títulos universitarios, tener un esposo, una esposa, comer mejor, verme guapo, verme guapa, tener hijos. Si fuéramos a mostrar, iglesia, el video de tu vida esta semana, este mes, ¿a qué conclusión llegaría tu iglesia, tu familia y la gente de tu trabajo, amigos cercanos de tu devoción? ¿Dirían honestamente que tú tendrías una devoción muy similar a la que vemos en el libro de Hechos esta mañana? ¿Tú lo dirías de ti mismo? ¿O te llamarían hipócrita? Nadie ha tomado un video. Te traigo las buenas noticias. Pero Dios sí nos está viendo todo el tiempo. Yo creo que no es necesario un espía con una cámara. Por la gracia de Dios puedo ver cómo muchas áreas de mi vida se están conformando a la devoción, pero también puedo ver cómo hay otras áreas de mi vida donde necesito la devoción. No nos podemos quedar cómodos, iglesia. No nos podemos conformar. Necesitamos crecer. Necesitamos ser la iglesia del siglo XXI que refleja la iglesia que leemos en este texto esta mañana. Así que, ¿qué hay de ti? ¿Estás flaqueando en tu devoción? ¿Te incomodan áreas de tu vida por falta de devoción? Si el Espíritu de Dios mora en ti, deberías de estar incómodo. Cuando no estamos siendo devotos a las personas y necesidades de los santos, a la enseñanza, cuando resistimos el señorío de Jesús, estamos resistiendo al Espíritu y la palabra que nos trajo vida. ¿Cómo está el video de tu vida? ¿Eres devoto? Si has llegado a la honesta conclusión de que no es así, es probablemente porque no le conoces o porque has dejado de ver la cruz de Cristo. Te exhorto a que no esperes más. Versículo 47 nos habla cómo es que Dios sigue añadiendo personas a su iglesia, individuos que se arrepienten y ponen su fe en Jesús. ¿Por qué no ser un ejemplo viviente esta mañana de esa realidad y te rindes a los pies de tu Creador? Y declaras que te dé misericordia porque Él no ha sido la devoción de tu vida. Vamos a orar.
Para que si no le conoces, ese sea el resultado de esta predicación esta mañana, y aún para si le conoces, que Dios te quite todos tus ídolos que se están convirtiendo en la devoción y que ahora sea Él el centro y que te ayude a negar todas esas áreas donde la devoción no se ve bien a su persona. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es bella, porque nos exhorta, nos anima. Gracias porque es fuerte y es lo que necesitamos, Padre. No venimos aquí a escuchar pláticas motivacionales donde somos nosotros el centro del universo. Señor, eres tú. Ayúdanos a recordar eso, Señor, que eres tú, que tú debes ser el corazón de nuestras devociones. Que tú debes ser nuestra más grande pasión y que cuando eso es verdad se debería verse reflejado en todo lo que hacemos. Todas las ramificaciones del Evangelio, de las decisiones de vida que tomamos son centradas en avanzar tu plan redentor. Ayúdanos a ser generosos, ayúdanos a ser misericordiosos, ayúdanos a tener la mente de Cristo para considerar el interés de otros más importantes que el nuestro, Señor. Danos gracia, Padre. Es solo por tu gracia, Señor. Nosotros solos no podemos fabricar piedad en nuestras vidas. Necesitamos a tu Espíritu obrando con poder, sacudiendo esta iglesia, sacudiendo a los líderes de esta iglesia, sacudiendo a todo aquel que sea miembro de esta iglesia y aún que esté considerando la membresía o sea un asistente regular. Sacúdenos, Señor. Y no permitas que seamos una iglesita más, con servicios de 2 horas los domingos para después pasar por desapercibido el resto de la semana. Perdónanos cuando ha sido así y humíllanos y muéstranos las áreas que necesitan transformación para que en el poder de tu palabra y que en dependencia de tu Santo Espíritu podamos ser transformados y podamos modelar la iglesia del Dios vivo que nos trajo salvación. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias.